Lo que pasa es que, reverendo, yo cuando tengo mis ratitos libres, yo me voy a la biblioteca y allí yo me leo los libros de los teólogos alemanes y me leo los libros de los teólogos franceses, y cuando yo lo escuché a usted hablar, yo dije, eso se lo tuvo que haber copiado a Buda. Y me faltaban 4 días para predicar en aquella iglesia. Y yo me sentaba allí, veía el muchachito ahí y decía, Dios mío. Ah, no, en la capital. Y ahora que yo podré decir que, pues este muchachito, o sea, cuando empezó a darme nombre, él me refrescó la memoria a mí, de nombres de teólogos franceses, de teólogos alemanes, de teólogos ingleses, de teólogos no tan... Me empezó a refrescar a mí. Pero ven acá, chico. Aprendí la lección. No subestimes la capacidad de la gente por su idiosincrasia. Se puede uno llevar sorpresas extraordinarias. Mire, en Puerto Rico había un deambulante. Yo me reservo su nombre y me lo reservaré toda la vida, porque es un gran amigo, alguien que yo quiero, aprecio mucho. Pero había un deambulante en Puerto Rico que era cirujano. Y la cantidad de gente que se embrolló con él cuando en el área de La Perla él curaba a los drogadictos de sus heridas. Llegaban allí a darle algún tipo de instrucción y le decían, no, espérese un momentito, mire, el procedimiento que yo estoy utilizando es así. Y yo antes de ser deambulante fui cirujano. Para que tú sepas. Hoy en día, gracias al Señor, se rehabilitó. En Puerto Rico algunos médicos creyeron en su rehabilitación, le exigieron volver a tomar todos los exámenes de medicina, los pasó todos y hoy en día es médico. O sea, esa arrogancia étnica y cultural empezó a acarrear el repudio de los pueblos colonizados. Y esa es la respuesta que tenemos. Oye, pero esta gente ayuda, ¿y por qué los odian? No necesariamente ellos son los responsables, pero aquellos otros fueron responsables de esa arrogancia. Y esa gente todavía vive en su historia, vive aquel tipo de experiencias. Y hoy en día, fíjese que el cristianismo no es bien aceptado en muchos países. Como consecuencia de haberse entendido, el cristianismo participó en alguna medida de ese tipo de experiencia. Ahora, desde luego, así como hubo ese movimiento, también hubo movimiento anticolonial, que fue una de las características distintivas del siglo XX. Y aquí hay que tomar esto, casi no se puede decir mucho porque va y se desarrolla un discurso político, ¿verdad? Pero en el siglo XX, una de las tareas que se dio a las Naciones Unidas fue precisamente lograr identificar colonias para empezar a trabajar con el proceso de la descolonización. Ahora, la Iglesia lamentablemente estuvo involucrada en ese proceso. Ahora, no podemos negar que dentro de ese proceso también hubo cosas extraordinarias para la Iglesia. Aunque hay quienes piensan que la Iglesia participó del colonialismo, es justo decir que los que se opusieron al colonialismo y los que criticaron el colonialismo en esos países fue la Iglesia, que se atrevió a venir acá, a Inglaterra, a Alemania, a Francia, a Estados Unidos, y decir, la gente que está allá está haciendo cosas indebidas. Y empezaron a solicitar investigación. También es justo señalar
que hubo misioneros blancos que llegaron a estos continentes, inclusive antes que los colonizadores. Antes. O sea, no necesariamente hay que decir que al África llegaron con los colonizadores capitalistas los misioneros, no. En muchos lugares de África, antes que llegaran los colonizadores, ya allí estaban establecidos los cristianos. Claro que hubo cristianos colonizadores, porque mucha de esta gente, obviamente, eran de trascendencias evangélicas. Ahora, lo que es interesante es que en el siglo XIX, y tal vez algunos de ustedes lo van a ver bien ahora, en el siglo XIX, estos individuos capitalistas que colonizaron muchos de estos lugares de África, óigame, y que decían ser cristianos, se desvincularon por completo de la obra misionera. Y para que hubiera presencia misionera en muchos de estos países, entonces las iglesias en Alemania, en Inglaterra, las iglesias en Estados Unidos, empezaron a crear los movimientos misioneros, las famosas sociedades misioneras, que todavía al presente nosotros tenemos la nuestra. ¿Por qué razón? Porque todos estos países que se fundamentaron bajo el cristianismo, finalmente se convirtieron en gobiernos totalmente seculares, y desde luego usted puede encontrarse al gobernador presidente de España, decir que él es un cristiano católico, pero pregúntele cuánto aporta a la fe y no aporta nada. Y usted se puede encontrar a los políticos de cualquier país, de Estados Unidos y de Puerto Rico, y todos ellos tienen una religión, ¿verdad? Todos ellos profesan una religión, pero pregúntele cuán comprometidos están con la experiencia de su fe, y no están comprometidos para nada. De hecho, el domingo antepasado yo prediqué en una actividad donde habían unos políticos, y se me chispoteó decir delante de ellos que los que hablan de separación de iglesia y Estado parece que nunca se han leído la Constitución de Puerto Rico y la Constitución de los Estados Unidos, porque ya necesariamente de lo que ellos hablan de separación de iglesia y Estado no es de lo que se habla dentro de la Constitución. Son dos cosas diametralmente opuestas. Y ese elemento, desde luego, provocó entonces que en el siglo, ya para el siglo XVII habían obras misioneras, pero la fuerza misionera empezó a desarrollarse en el siglo XIX. Sociedades para fomentar el conocimiento cristiano, sociedades para la propagación del evangelio en tierras extranjeras. Estos eran movimientos misioneros anglicanos. También había movimientos misioneros británicos, también había movimientos misioneros norteamericanos, como lo es la Sociedad Bautista, particular para propagar el evangelio entre los paganos, la Sociedad Misionera de Londres, la Sociedad Misionera de la Iglesia, entre muchas más, inclusive la Sociedad Bíblica Americana, que fue fundada en el 1816, en el siglo XIX. Hay una nota que es importante recordar, y con esto terminamos, es que el gobierno civil se desentendió por completo del trabajo cristiano, pero la Iglesia siguió haciendo ese trabajo. Ya no lo hacía con la aportación de los ricos y de los millonarios. Ahora lo hacía, ¿sabe cómo? Con la aportación de las iglesias locales. Imagínense, un grupo de jóvenes, muchachos estudiantes universitarios, crean la YMCA. En la experiencia donde yo me desarrollé, los pentecostales, el chavito misionero, ¿ah? Donde se le enseñaba al niño en el día del culto misionero a traer una ofrendita misionera. Y la razón de la ofrendita misionera era enseñarle al niño que había que colaborar con la obra de Dios allende los mares. Y esos cultos misioneros, que obviamente todavía al día de hoy perduran, era precisamente el esfuerzo cristiano
que los protestantes y católicos empezaron a hacer, porque el gobierno se desentendió por completo de eso, pero la Iglesia no olvidó su labor social ni su labor cristiana. Las mujeres, los niños, los caballeros, todos ellos aportaron para la obra misionera, y obviamente la Iglesia Católica también desarrolló su ministerio. Y lo que es aún más interesante, como en estos países latinoamericanos la mujer es víctima del machismo latinoamericano, era interesante que entonces muchas mujeres optaron por irse como misioneras a estos países, y eso yo lo recuerdo tan vívidamente. En ocasiones de campaña había más mujeres que se enrolaban para misioneras que hombres, y una de las razones era porque aquí no podían hablar, pero allá podían predicar. Podían enseñar y podían ministrar. Así es que aquella gente que piensa que el cristianismo avaló, apoyó y sostuvo el movimiento capitalista, el movimiento que vino como resultado de la revolución industrial, de la colonización, realmente están diciendo una media verdad. Están diciendo una media verdad, porque ya no es sencillamente el cristianismo fue con el capitalismo porque entendían que el proceso era otro. Cuando vieron que el proceso era capitalista, ya no es sencillamente ellos se separaron, pero se quedaron sirviendo. Y si hoy en día, interesantemente hablando, hay tantos cristianos en el África, óigame, el que quiera tener un buen título de evangelista, lo que tiene que hacer es ir a dar una campaña en África, y con una facilidad increíble puede lograr reunir hasta 300.000, 400.000 personas en su campaña, aunque no diga mucho, por la cantidad de cristianos que hay en el África. Enorme es la cantidad de cristianos, y así sucesivamente en un sinnúmero de países. Esto gracias a que los misioneros, sin ayuda, se quedaron allí para dar su óvulo, para dar su aportación a la obra misionera. Así que esto es importante saberlo, porque hay quienes a mansalva rápido dicen que el cristianismo fue el vehículo del capitalismo, y eso realmente no es cierto. No es cierto, porque sí, pueden darse, ¿verdad?, entre col y col, colarse la lechuga, pero realmente hubo muchos cristianos que inclusive fueron los primeros promotores de las uniones obreras, porque tal vez hoy son un poco indeseables para alguna gente las uniones obreras, pero en aquel tiempo cumplían con una función extraordinaria. Y desde luego los prejuicios que se pueden tener hoy a las uniones obreras en muchas ocasiones no es tanto por la unión como política, sino por los individuos que se benefician de la unión. Y muchas veces los obreros representados por la unión son los que menos se benefician, y ese elemento pues ha afectado muchísimo al prejuicio, pero esa fue una aportación cristiana en un momento dado. Bueno, vamos a parar hasta aquí.